Momento de recibir a nuestro tercer entrevistado del día. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas y tenemos en línea a Emilio Púfal. Él es referente de la Alameda aquí en la provincia de Misiones. La Alameda es una ONG que muchos recordarán, a Gustavo Vela, ¿no es cierto?, que fue incluso funcionario en el gobierno anterior, que luchan contra la trata justamente. Emilio, Raquel y Sergio desde Canal 4 Posadas, ¿cómo estás? Hola Raquel, hola Sergio. Muy bien, ustedes. Gracias por el llamado. Bueno, contanos, Emilio, obviamente, ¿cuál es la importancia de conmemorar hoy un día como este? Bueno, desde 2013 la ONU pone una fecha como emblemática para concientizar sobre esta situación de las víctimas y de la importancia del tráfico humano y de proteger los derechos y de los estados hacerse eco y cargo de que esta realidad existe y que hay que afrontarla y lucharla. Así que desde esa fecha, como desde 2013 hasta hoy, los 30 de julio se toma como fecha emblemática para trabajar en ese sentido de la lucha y la concientización y la restitución de vida para las víctimas. ¿Qué se entiende por trata de personas? ¿Cuáles son las modalidades en que se puede presentar? Bueno, para que la gente entienda y sea algo resumido, es la cosificación del ser humano. Es la forma más baja de poder quitarle todos los derechos, incluso la libertad, a una persona. Pero tiene distintos fines. Los fines de explotación sexual, que por ahí es el más conocido, el más difundido, a través de imágenes, o en esta fecha justamente también. Y otra que también es conocida y lamentablemente en Argentina y más en estos tiempos hoy prolifera, es la trata con fines de explotación laboral. También la extracción de órganos y fluidos, en la cual Argentina no hay tantos casos, pero sí existe. Pero digamos que esas tres modalidades son las más conocidas con la finalidad de la explotación. Pero siempre tiene esa finalidad, ¿no?, que es la cosificación y la explotación del ser humano. Emilio, ¿y cómo se trabaja aquí en Misiones en este tema? Porque estamos en una provincia que tiene el 90% de fronteras con Brasil y Paraguay y tenemos la triple frontera, que siempre se habla de que es un lugar donde ocurren muchos delitos, incluida la trata. ¿Cómo se trabaja en la prevención aquí en la provincia? Bien, bueno, aquí, a partir de 2 años atrás, la forma de combatir cambió bastante. Más allá de este es un delito transnacional, es complejo, es organizado, y cuando tenemos una división de parte tal vez del gobierno nacional, los gobiernos provinciales en general, incluso Misiones también, donde no se trabaja de manera articulada, sino aislada, bueno, se complica esa concientización, esa erradicación. Es cierto, como decís, nosotros estamos rodeados de fronteras, tenemos la triple frontera conocida por nosotros, conocida por todos los argentinos e internacionalmente como un punto caliente, porque tenemos Brasil y Paraguay cerquita y estamos rodeados por agua, y es difícil poder afrontar o prevenir el tráfico, no el tráfico sino la trata de personas, ¿no?, porque puede existir tráfico sin trata, aunque a veces se asocia. Bueno, la tarea que deberíamos realizar nosotros desde la Alameda, de nuestro trabajo hoy fuera del círculo del gobierno, digamos, bueno, tenemos la tarea de concientizar, tenemos la tarea de poder mantener lo que hemos hecho en estos 20 años como organización y en el tiempo que nos tocó estar en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que tiene que ver con materia que nos enfocamos en 3 cuestiones: la concientización, la difusión de que este delito existe y que puede tocarnos a cualquiera, la prevención y, bueno, el último punto, la persecución, del delito, ¿no?, y con las fuerzas federales y con las fuerzas provinciales en conjunto, y el tercer punto, que por ahí es el más débil, con el cual nos encontramos en su momento y que hemos trabajado fuertemente, y lamentablemente hoy está caído muchísimo de esas tareas, es la restitución de vida de las víctimas, ¿no? Cuando hablamos de restitución de vida, no solamente en la primera asistencia, en la asistencia en el transcurso del tiempo, sino poder darle trabajo, poder darle una vivienda
y poder esa persona restituirle mentalmente que puede existir otro tipo de vidas, ¿no? Fue una tarea titánica que hoy, bueno, lamentablemente desde los distintos ministerios, secretarías que existían, que allá trabajamos articuladamente, hoy ya no existen ni siquiera esos organismos, así que... Eso te iba a preguntar, Emilio, ¿cómo afectó la motosierra, digamos, porque se eliminó el comité ejecutivo y muchas políticas de prevención que había desaparecieron directamente? Sí, es así. Nosotros, cuando asume este gobierno, el gobierno nacional habló, en diciembre de 2023, el comité ejecutivo existe todavía, está claro ahí, pero pasa a la órbita del Ministerio de Justicia, ¿no? Antes estaba en la órbita de la jefatura de gabinete, lo que permitía articular con distintos organismos. Además, el comité ejecutivo es una dirección operativa. Lo que realizaba el comité ejecutivo era coordinar distintas acciones con distintos ministerios, de trabajo, de justicia, de desarrollo social, de género, para abordar la problemática. Claro. ¿No? Y nosotros no teníamos presupuesto, el organismo no tenía presupuesto, pero sí así todo coordinó restitución de vivienda, programas de empleo, asistencias directas para las víctimas. Y hoy, luego, cuando asume este gobierno, pasa a la órbita de la ministra Bullrich y tiene una actitud, además de desmantelar todo el organismo, que éramos poquitos, eran 30 en todo el país, desmantela todos los programas, ¿no? Porque para ahí pasó la motosierra, y más allá de que Capital Humano tiene una interacción con hoy el Ministerio de Seguridad, esos programas no existen, entonces no hay forma de poder coordinarlos. Uh-huh. Ahora, Emilio, los casos como por ejemplo de Loan, Liam, por ejemplo, que fueron los más resonantes mediáticamente en Argentina y en diferentes países, ¿fueron también caratulados como de trata? ¿En qué quedó eso? ¿Cuánta injerencia ustedes tuvieron con la organización Alameda en toda esta investigación? Bien. Bueno, el caso de Logan puntualmente, hablando de cómo está caratulado, no está caratulado como un caso de trata, pero sí hay indicios que desde afuera podríamos decir que hay casos de trata, que está el poder involucrado y que hay cuestiones muy sensibles que tienen que ver con el poder real, eso sin duda, pero yendo puntualmente a lo técnico y jurídico, no es un caso de trata, pero es un caso que está tapado porque toca muchísimos intereses. Entonces, lamentablemente, no sabemos qué sucedió. Sí tenemos varios indicios y eso nosotros, en su momento, Gustavo, el compañero que está en Corrientes, José María Serrín, la compañera de Formosa, que se han involucrado y han investigado y han puesto su tiempo, su piel, su cuero, y eso le costó hasta estar involucrado en la causa. Inclusive Gustavo estuvo cerca de ahí de preso. Porque cuando los que buscamos la verdad nos enfrentamos al poder real, suceden estas cosas. Y incluso la jueza que lleva la investigación en su momento parece que venía muy bien y lamentablemente se doblegó al poder. No sabemos por qué, no sabemos si es por presiones o por otras. No quiero ahondar en esa cuestión, pero y que está involucrado el poder ahí, sin duda, y que puede haber un caso de trata con fines de explotación o de distintos índoles, como comentaste al principio, y puede existir, claro, sin duda que puede existir en ese caso, pero lamentablemente no tenemos información de qué pasó con el niño, en el caso de Logan puntual, en el caso de Lian. Emilio, la última de mi parte, ¿cómo es el mecanismo si, por ejemplo, para poner un ejemplo, no viene una chica de Paraguay, quiere cruzar la frontera y la Gendarmería se da cuenta que hay algo raro atrás? ¿Cómo es se dispara, digamos, los mecanismos para proteger a una presunta víctima de trata? Bueno,
la Gendarmería puntualmente tiene su protocolo, pero hay una línea que siempre difundíamos y lo seguimos haciendo, más allá de que hoy está recortado y que hay compañeros y compañeras que fueron despedidos de la línea, por lo tanto cuesta muchísimo más poder comunicarse que la línea 145, incluso los organismos, en este caso puntual que me pones en ese ejemplo, las migraciones podría llamar y se activa un protocolo donde se realiza la denuncia directamente a algún organismo especializado, que es la Protex, que tal vez ahora con el caso Logan y demás se hizo más conocido, y ese organismo articula de manera inmediata las fuerzas de seguridad, bueno, la asistencia en ese caso para la víctima, o la supuesta víctima en ese momento. Por eso es importante, nos parecía una tontería que en cada entrevista o en cada posibilidad que teníamos nosotros difundíamos la línea, el cartelito, los folletos del 145, pero habíamos tenido miles de llamadas en nuestra gestión y hoy, bueno, no, esa es la alternativa, digamos, ¿no? Tenemos la línea 145, cada organismo tiene su protocolo en el cual está establecido, hay un protocolo único, digamos, para cada organismo, pero a nosotros, que nosotros sospechamos y nosotros vemos alguna cuestión que nos parece rara, bueno, tenemos esa línea, esa posibilidad de la línea 145, que es algo único en el mundo y se puede realizar acá en Argentina y hoy todavía existe, pero los organismos especiales o especializados que están en la frontera o que tienen algún vínculo con ese delito, bueno, tienen sus protocolos, hay un protocolo único, pero para nosotros, las personas que estamos y podemos toparnos con esa realidad, con una sospecha, bueno, tenemos esa línea, que es la línea 145, y que tenemos un protocolo, Argentina tiene un protocolo para poder actuar de manera inmediata. ¿Hay casos en los que se esté trabajando? Tengo entendido que aquí en Misiones, bueno, hubieron operativos muy importantes que se realizaron en diferentes momentos. Hoy por hoy, ¿hay casos en los que se esté trabajando a raíz de denuncias de la familia, de desaparición, de las mismas personas que a veces tienen la posibilidad de hacer la denuncia en un descuido de la gente que las tienen ahí recluidas? Sí, yo la verdad hoy no tengo, porque no hay estadísticas o números que hoy se puedan tener sobre la mesa. Sí hay en Misiones, hay casos, sí, que nosotros en su momento ya habíamos anunciado, se avanzó y siguen la asistencia y el gobierno provincial tienen su articulación a través del Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Vicegobernación, pero casos puntuales de este tiempo desconozco para poder darte la información, no quiero darte algo erróneo. Pero también, volviendo al punto del 145, han caído la cantidad de denuncias, pero no porque no haya trata, si hoy existe una situación muchísimo más vulnerable y así todo cae en las estadísticas. Lo que quiere decir es que las víctimas, lamentablemente, prefieren quedarse en esa situación de indigencia, de explotación, de angustia, antes que saltar al vacío y no tener ningún tipo de asistencia del Estado. Bien. Emilio, gracias por tu tiempo y gracias por toda la información. Por favor, un placer. Muchas gracias.